Y en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, a esta hora los ministros de Relaciones Exteriores del continente analizan la tensión política entre Ecuador y el Reino Unido por la supuesta amenaza de Londres de irrumpir en la embajada de Quito, donde se refugia el fundador de Wikileaks, requerido en extradición por Suecia. El gobierno de Rafael Correa Delgado busca el respaldo del bloque hemisférico en esta disputa diplomática con Inglaterra. En la capital de Estados Unidos se encuentra nuestra corresponsal Diana Castañeda. Diana, muy buenas tardes. ¿Qué sucede a esta hora en la OEA? Hola, buenas tardes. El gobierno de Ecuador ha presentado una resolución que se encuentra en estos momentos siendo discutida en esta reunión especial de cancilleres acá en la Organización de Estados Americanos, que básicamente tiene tres principios: el respaldo y también el apoyo a la soberanía, también al derecho internacional y también a que se solucionen los conflictos de manera pacífica. Veamos algo de lo que ha sido esta argumentación por parte del gobierno ecuatoriano en esta reunión de cancilleres especiales en la OEA. La amenaza que recibió el Ecuador en una comunicación oficial británica constituye un atentado a nuestra soberanía y una clara muestra de prepotencia frente a un país pequeño geográficamente, pero enorme en dignidad y soberanía. Constituye un atentado. Sin embargo, vale recordar, amigos y amigas de los países americanos, que las amenazas empezaron unos días después de la entrada del señor Assange a nuestra embajada. Las autoridades británicas comenzaron a advertir verbalmente a la embajadora del Ecuador en Londres que las medidas que tomara nuestro gobierno, abro comillas, podrían afectar su misión, a su staff y a su embajadora, cierro comillas. El gobierno de Ecuador ha dicho que no busca un respaldo a su decisión de haber dado asilo al creador de Wikileaks, Julian Assange, porque este es un derecho que tiene como Estado, sino que busca el respaldo a la soberanía ante lo que ha dicho es una amenaza que representa el Reino Unido de poder entrar a la embajada de Londres, de la embajada de Ecuador, donde se encuentra Julian Assange. En esta reunión especial de cancilleres ha salido una carta que ha revelado el gobierno ecuatoriano, en donde dice que el Reino Unido está dispuesto de nuevo a dialogar y a sentarse a la mesa. El Foreign and Commonwealth Office subraya que en ningún momento hubo amenaza alguna en contra de la Embajada del Ecuador. El Foreign Office enfatiza que el respeto y el cumplimiento del derecho internacional es el centro de la conducta de la política exterior del Reino Unido. Subraya además el compromiso absoluto del Reino Unido con los principios de la Convención de Viena y que el Reino Unido siempre actúa en total cumplimiento con las provisiones de la Convención. No se trata en esta nueva comunicación del Reino Unido del retiro de la ayuda a memoria anterior, en la que por escrito y de manera explícita se vertió la amenaza por todos conocida. El texto que acabo de dar lectura se limita a realizar una valoración subjetiva sobre el contenido de la comunicación anterior. Se espera que aproximadamente en media hora los cancilleres hagan un receso para después continuar en esta discusión especial en la OEA. Yo por el momento vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. NTN 24. Vamos a continuar más adelante con Diana Castañeda, nuestra corresponsal en Washington. Debate la noticia con Sergio Abreu, ex canciller de Uruguay, senador del Partido Nacional y actual precandidato a la presidencia de la Nación. Gracias por estar con nosotros, señor Abreu, aquí en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Justamente ahí estamos con los pormenores. El objetivo de esta reunión de cancilleres es analizar las amenazas que Ecuador ha anunciado haber recibido de Reino Unido de irrumpir en la Embajada de Londres para capturar a Julian Assange, sea lo que sea. ¿Qué se podría esperar de este debate como conclusión? Mire, es muy importante que los países entiendan de que hay un principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de los estados y de respetar incluso las convenciones internacionales y sobre todo la Convención de Viena y la convención que habla de las inmunidades diplomáticas. De manera que a mí me parece que una actitud de esta naturaleza, sin respetar el derecho, es una actitud no solo de prepotencia, sino un precedente que no es bueno para ningún Estado y mucho menos para Estados latinoamericanos.
Pero también quiero agregar que este principio de no intervención y la defensa que se hace de estos estados, tanto para el gobierno de Ecuador, para el gobierno de Venezuela, para el gobierno de la Argentina o para todos los gobiernos, deben entenderse que se deben aplicar en forma pareja. Es decir, que el principio de no intervención es para todos, no simplemente cuando eso significa que afecta a los intereses puntuales del Estado, porque el derecho es el gran escudo que tienen los países más pequeños y el derecho y la seguridad jurídica son los que nos permiten, de alguna forma, y seguramente preservarnos de las actitudes de prepotencia o de violación que muchos países fuertes pretenden concretar con países más pequeños. Sí, señor ex canciller, ¿cuáles son las posibilidades de un consenso en el documento final? Entendíamos que algunos países como Estados Unidos y Canadá se oponían a discutir, a hacer este debate. Bueno, depende, porque una cosa es discutir los temas sin que en realidad estén concretados, y entonces allí las amenazas o los eventuales escenarios a veces están parte también de la imaginación y no parte de la realidad. Pero de todas formas, yo creo que más que tomar una resolución, se puede cambiar la idea, pero a mí me gustaría que en este caso, como el gobierno de Ecuador, también entiendan todos los países de América que hay hechos concretos como lo que ha sucedido con el Paraguay y el ingreso ilegal de Venezuela en el Mercosur, que ha sido acompañada en una clara intromisión en los asuntos internos del Paraguay por parte de estos estados. De manera que acá lo que hay que buscar es que todos tengamos la misma vara para medir nuestros derechos y la misma equidistancia y el mismo compromiso ético con los principios jurídicos, más allá de que se pueda discutir a veces una amenaza o un hecho concreto, pero lo importante es la forma con que uno encara el tema y no la conveniencia con que a veces se puede proponer en circunstancias que no son del todo, digamos, realidades. Señor ex canciller, permítame interrumpirlo un momento. Vamos al interior de la sede de la OEA, donde a esta hora habla el canciller venezolano Nicolás Maduro a nombre del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Que retorne a la sensatez, al respeto y a diálogo respetuoso con el Ecuador. La amenaza proferida es inaceptable y cualquier agresión debe ser evitada y rechazada previamente. La OEA debe pronunciarse el día de hoy. Creemos que el documento que se está conversando contiene elementos muy importantes que recoge el pensamiento colectivo de los que aquí estamos presentes. Sabemos que el Ecuador ha conducido de manera inteligente, flexible este debate y aspiramos que al final de la jornada de hoy tengamos una declaración solidaria, contundente y claro de respeto al derecho internacional y de respeto y solidaridad con el Ecuador. Muchas gracias. Son las palabras del canciller venezolano Nicolás Maduro en un comienzo de lo que podría ser una acalorada discusión allí en la sede de la Organización de Estados Americanos, donde se encuentra usted, Diana Castañeda. La expectativa por lo que pueda suceder, el respaldo del hemisferio, del continente a Ecuador. Tenía usted una pregunta también para el ex canciller uruguayo. Muchas gracias, señor presidente. Secretario general. Así es, ex canciller, lo saluda Diana Castañeda desde la sede de la OEA en Washington. Quisiera preguntarle qué tanto cambia el tinte de esta discusión, de esta reunión especial acá en la OEA, el hecho de comenzar con una carta del Reino Unido donde dice que está dispuesto de nuevo a dialogar. Bueno, yo creo que aquí hay, más allá de lo que pueda, de la sensibilidad que se pueda tener frente a una eventual amenaza o frente a una amenaza, nos estamos manejando además con criterios políticos predeterminados. Es decir, porque el canciller de Venezuela, yo respeto mucho a todos, tuvo una intromisión interna en los asuntos del Paraguay inaceptable. Y entonces no se puede tener una hoja, tapar un ojo y crear las condiciones para un lado o para el otro. Es decir, a mí me parece que es muy importante que la OEA, que además ha resuelto en forma definitiva no suspender al Paraguay porque no hubo golpe de Estado, estoy hablando desde el Uruguay, estoy analizando desde mi punto de vista desde el Mercosur. Entonces, aquí lo que importante es que los estados se comprometan a respetar el derecho internacional como el hecho del canciller Maduro, pero tiene que empezar también por aquellos que entienden que a veces se puede incumplir
cuando no es el amigo y que se tiene que exigir en forma drástica cuando se trata de que pueda ser perjudicado es el compañero o el amigo. Los estados tienen derechos y obligaciones, a mí me parece que tienen que manejarse con equidistancia, con firmeza, pero no sobre la base del oportunismo, y el diálogo que ofrece el Reino Unido, como ofrece tanta gente, es una mano tendida que necesitamos todos nosotros, pero no estas señales políticas a veces mucho más altisonantes, que además son reñidas con actitudes internas dentro de la propia América Latina que no respetan el derecho internacional ni la voluntad de los estados, ni menos las obligaciones que se asumen por estos estados no solo en la Convención de Viena, sino en los otros tratados que se han firmado y se firman entre estados hermanos en América Latina. Sergio Abreu, ex canciller de Uruguay, senador del Partido Nacional y actual precandidato a la presidencia de la Nación. Gracias por haber estado con nosotros. También agradecemos a nuestra corresponsal en Washington, a Diana Castañeda.